Muy Hola, bien, pastor. ¿Cómo está? muy bien, sí. Gracias, Atanasio. Sí, todos están regresando de sus grupos y vamos a empezar con la lección de hoy. Estamos esperando una persona más y después podemos empezar. Muy bien, entonces, todos están aquí. Sí, gracias por estar con nosotros. Pues sí, hoy nos toca un resumen de todo lo aprendido en el curso. Entonces, pues también les doy tiempo para compartir sus preguntas y comentarios acerca del curso. Esto es la lección 9 de la palabra crece discípulo. Y también tenemos el privilegio hoy de tener otro integrante del equipo de Academia Cristo con nosotros. Y pues sí, y hemos tenido el tiempo de saludarse. Entonces, John Gross, va a compartir un mensaje breve con nosotros. Sí, entonces John Gross está aquí y es un placer dar la bienvenida a John. Y bueno, adelante, John. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Y breve significa como 30 minutos, una hora, ¿cierto? ¿Esas? Ya, está bien. No, felicitaciones a su curso, por terminar el curso de discipulado. La palabra crece. ¡Qué bendición! Les animan a terminar con sus proyectos finales. Ya, felicitaciones. Yo trabajo con las promociones de Academia Cristo. Entonces, Lucas, ¿puedo compartir mi pantalla, por Sí, favor? Tengo algunas cosas para compartir brevemente en 2 horas o un poco menos con ustedes. Es para compartir. La idea es para compartir con amigos, con los que están en su comunidad, lo que enseñamos como Academia Cristo. Y tenemos algunas cositas nuevas para compartir con ustedes. Y uno, a mí me encanta. Este es para mi celular. Y tengo este aquí que se ve así y tiene un mensaje bíblico y también tiene este código para compartir aquí de Academia Cristo. Y va directamente a la aplicación de Academia Cristo para los amigos a estudiar. Y tenemos algunas cosas para compartir con amigos también y Lucas va a compartir todo eso con ustedes después de la clase. Entonces tenemos este para su celular. Este también tenemos algunos ejemplos. Se pueden compartir por WhatsApp, por Facebook, por cualquier lado. Y este código aquí es de la aplicación de Academia Cristo para ellos a tener esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con otros. Y también en nuestra página web tenemos muchos recursos y ustedes ya tal vez conocen esta parte de discipulado. Este es parte de todos los cursos de Academia Cristo de Discipulado 1 y 2. Entonces tenemos este, pero también tenemos música, tenemos dos iglesias en vivos. Cada domingo y cada lunes tenemos una iglesia en vivo aquí en esta parte de Iglesia Cristo. Y también tenemos meditaciones cada día. Y está aquí, pero también está en Spotify. Se pueden buscar Academia Cristo en Spotify. Y si ustedes necesitan algo, si ustedes tienen un problema con el sitio web, una persona está estudiando en la aplicación y tiene un problema, cualquier cosa,
hay un chat aquí para hablar con nosotros directamente por WhatsApp. Entonces, eso es. Si ustedes tienen preguntas, cualquier cosa, estoy en cargo de esta parte de la aplicación, de los videos, de todos los videos de Academia Cristo, del sitio web, de Facebook, Instagram. Entonces, muchas gracias a Lucas por la invitación a estar aquí con ustedes a compartir eso con su clase. Sí, gracias, John. ¿Hay alguna pregunta para él? Voy a compartir los recursos en nuestro grupo de WhatsApp, pero antes de esto, ¿alguien tiene una pregunta o no? No, pastor, que gracias a John por estar aquí y compartir con nosotros ese momento. Una bendición conocerlo y saber que así como usted, hay otras personas también dedicadas a llevar el mensaje de la palabra del Señor de buena manera. Muy bien, gracias, Atanasio. Gracias. Ok, listo, Okay. perfecto. Gracias, John. Chao, chao. Hasta Bendiciones. luego. Gracias. Ok, entonces, gracias y vamos a continuar con la lección de hoy. Muy bien. Primero hay que orar, pastor. ¿Cuál era la pregunta? Lo siento. Es que yo pensé que se le había olvidado orar. Oh, sí, sí. No, aquí es, sí. Vamos a empezar con la Va, oración, Sara. Sí, está bien. muy bien. Ok, oremos. Querido Señor, te agradecemos las bendiciones que nos hayas dado en este curso. Te agradecemos que nos hayas hecho tus discípulos, porque nos elegiste, nos llamaste a través de la palabra y del bautismo en Cristo. También le agradecemos que nos hayas dado el privilegio de ser tus testigos en el mundo. Te pedimos que continúes fortaleciéndonos con tu espíritu a través de tu palabra para que podamos vivir como tus discípulos. Infunde en nosotros el deseo de hacer el bien a los demás, tener los ojos abiertos a las oportunidades y hablar con las personas de una manera que te glorifique y fortalezca a los demás. Escucha nuestras oraciones mientras oramos con y por los demás. Edifícanos por todas estas palabras mientras nos sentamos a los pies de Jesús y lo escuchamos hablarnos a través de su palabra. También hoy tenemos una oración por María, la esposa de Juan Gonzalo. Señor, por favor, quédate con María. Por favor, dale paz y sanación a ella de acuerdo a tu voluntad. Pedimos todo esto por fe en Jesús y dejamos todo a tu voluntad. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Amén. Amén. Ok. Hoy vamos a revisar el curso. Hoy tenemos la oportunidad de repasar todo lo que hemos aprendido en este curso hasta el momento y asegurarnos de que estamos bien preparados para empezar con el proyecto final mañana. Entonces, esto es el propósito de hoy. Y aquí es una diapositiva de la primera lección. Y en la primera lección hablamos sobre lo que hace una persona, como, pues, ¿quiénes son los discípulos de Jesús? ¿Quién puede compartir con nosotros
¿Cómo sé que soy un discípulo de Jesús? ¿Alguien tiene una respuesta? Ladis. Laris, adelante. Bueno, un discípulo de Jesús es la persona que recibe instrucciones del maestro, que es Cristo, pero que tiene que cumplir con los requisitos de ser semejante al maestro, ser semejante tal como él es y hacer las cosas que él hace, hacer el bien, dar amor, ser transformado por el Espíritu Santo, pasar de una vida del antiguo hombre a una vida transformada por el poder del Espíritu Santo y tener el don de servir a los demás, de mantenerse en santidad, de mantenerse en comunión, de ayudar a las demás personas, de tener los ojos abiertos, de dialogar, de servir y ser un modelo de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Sí, gracias, Laris. Un buen resumen de casi todo. Juan Gonzalo. Sí, pastor. Bueno, pues casi es parecido, pero más corto. Un discípulo de Jesús, yo lo entiendo como es aquel que sigue sus enseñanzas y su vida de Jesús, pastor. Es aquel que pues imita su vida y la sigue. Ese es un discípulo de Jesús, el que lee su palabra y sigue sus enseñanzas. ¿Cuáles son las enseñanzas? Pues las que hizo Jesús cuando anduvo aquí entre nosotros. Hacer el bien a todas las personas. Ahora sí que hacer el bien sin mirar a quién. Sí, sí, gracias, Juan. Gracias, sí. Y tenemos que recordar que no había nada en nosotros le llamaba la atención a Jesús, a Dios, a Jesús. Nosotros éramos pecadores, somos pecadores. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero Dios se acercó a nosotros a través de su palabra. Y ahora somos discípulos por el amor de Dios. Él nos llamó. Entonces, sí, somos sus discípulos. Somos el discípulos de Dios por Dios, no por nosotros mismos. Y podemos recordar esto con el versículo de Juan 15:16, que dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Somos discípulos de Jesús porque nos eligió. Muy bien. Entonces, la segunda lección. En la segunda lección hablamos sobre la tranquilidad que tenemos en el bautismo. Y hay una persona que puede leer este pasaje de Romanos. Yo, pastor. Atanasio, adelante, gracias. Bueno, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Gracias, Atanasio. Entonces, ¿por qué es importante nuestro bautismo para nosotros cuando vivimos como discípulos? Bueno, ¿puedo decir algo, Laris? Sí, Laris. Es importante porque fuimos sepultados, dice, junto con él. Y eso significa que nuestros pecados fueron perdonados. Y
ya nos despojamos de eso. Ya tenemos como un nuevo arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y nuestro pecado, por eso lo se hace en un río, porque los pecados quedan separados ya de nosotros. Entonces tenemos que seguir, juntamente fuimos crucificados con Cristo, es decir, que los pecados fueron muertos. Pero de ahí nosotros, aunque pequemos, siempre oramos a Dios para que Él nos perdone. Pero el bautismo es de gran interés porque ahí tú recibes bien la presencia del Espíritu Santo y tú eres perdonado de tu pecado, eres lavado y eres limpiado por la sangre de Cristo. Sí, gracias, Laris. Sí, este versículo en Romanos 6 habla sobre cómo el bautismo nos conecta a Cristo. Y sí, el tema de esta lección, la lección 2, era en Cristo. Somos discípulos en Cristo, estamos en Cristo. Entonces, sí, muy bien. Ok, y la tercera lección, hablamos sobre cómo Jesús llama a la gente común, como nosotros, a hacer el trabajo extraordinario de compartir las buenas nuevas con toda la creación. Entonces, pues también en esta lección había algunas, pues estábamos hablando sobre, pues los discípulos eran gente común, ¿cierto? Los 12 discípulos de Dios, de Jesús, ellos eran gente común, no había nada especial en ellos. Y nosotros también, no hay nada especial en nosotros, pero Dios nos usa para su propósito en este mundo. Y tenemos el privilegio de ser sus discípulos y compartir su palabra con el mundo. Y estaba en esta lección, hablábamos sobre las promesas de Dios, porque sí, somos gente común, entonces, pero también tenemos muchas promesas de Dios. Y podemos recordar estas promesas cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, cuando tenemos miedo de hacer esto. Y yo tengo 3 aquí. Hay un voluntario que puede leer estas 3 promesas de Dios. Omaira, gracias. Adelante. No podemos escuchar, no sé por qué. Porque no está en mudo su micrófono. ¿Qué la leemos, pastor? Yo la leo, sí, está bien. Sí, gracias. Adelante, Atanasio. Dice Mateo 28:20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, todas 3 tienen una versión, es una versión de una pastor, ¿cierto? Porque la otra versión de la Reina Valera lo dice diferente. Sí, es diferente, sí. Sí, sí. Sí, la nueva versión internacional. Sí, es un poco diferente. Sí, gracias, Atanasio. Juan Guarda, una pregunta o comentario. Comentario. Mateo, bueno, la promesa que
aprendimos en esta oportunidad, en Mateo 28:20, es que la promesa es que Él estaría con nosotros. Y en el otro versículo de Romanos 8:28, que todo le saldría bien, o todo nos saldrá bien. Y en el Romanos 16, 33, confianza en Jesús. Eso nos enseñó en esa oportunidad. Sí, gracias. Sí, Gladys, ¿quiere comentar algo? Sí, Atanasio y después Laris, creo. sí, ahí agregando lo que el hermano Juan dijo, sí, en el mismo 28 dice que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Hay que agregar también que está hasta el fin del mundo. Y en el Romanos 8:28, a los que han sido llamados según su propósito, ¿no? Porque pues nosotros no le podemos decir a una persona en el mundo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Porque quizás la persona del mundo le diga, sí, yo amo a Dios, pero lo ama de labios, como dice Tito 1:16, ¿cierto? Entonces, en el Juan 16:33 también dice que podemos hallar paz en Jesús, pero también que Él venció el mundo, ¿cierto? Así nosotros también podemos vencer el mundo en Cristo. Sí, claro, gracias. Laris, adelante. Sí, lo que nos quiere decir en un resumen de las tres promesas, que primeramente lo que hemos nacido en Cristo, ya lo que somos arrepentidos, tenemos una esperanza que son las promesas y que si nosotros obedecemos a Cristo y somos fiel, Él es fiel y nos va a respaldar. Y que las cosas que Él hace para nosotros, todo, Él nos ama y son para bien. Nosotros lo entendemos así, que habrán aflicciones, pero que Él jamás se separará de nosotros. Dice que Él ha vencido al mundo. Entonces, que cuando tengamos una dificultad, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios del cielo. Espíritu Santo, ven, ayúdame a esta solución. Y Él va a escucharnos. Tener las estrategias, la sabiduría de qué hacer en diferentes situaciones, no en palabras, siendo hacedores. Por ejemplo, cuando nos dice que tengamos que obedecer, hay un mandato que a veces la persona lo viola y es cuando una persona te dice, por ejemplo, yo necesito algo, tú no puedes negársela. Porque cuando tú le haces el bien a esa persona, Dios dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando nosotros estamos haciéndole el bien a esa persona, entonces el Dios del cielo es que se lo estamos haciendo a Él y Él nos va a bendecir. Además nos dice en su mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando se llega el momento tenemos que ser hacedores, pero no nos podemos quedar igual como estábamos antes. Y demostrarle a Dios del cielo y también al mundo que ya hemos nacido de nuevo, que hemos sido llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque eso se nota, porque somos compasivos, porque sentimos amor y también porque tenemos conocimiento de las palabras. Gracias, Laris. Juan Gonzalo. Sí, pastor, amén. Pues mire, yo podría resumir los tres conceptos de Mateo, Romanos y Juan como de obediencia, fe y esperanza. Obediencia en el primero, la fe en el segundo de Romanos y la esperanza en Juan 16:33, ya que él dice, anímense. O sea, o sea, les da como un aliento de ánimo, anímense. Y él se pone de ejemplo en primera persona. Yo he vencido al mundo, o sea, yo soy su ejemplo. Lo que le comenté hace rato del discípulo. Seguir las enseñanzas de Jesús y su vida. O sea, yo he vencido al mundo, vean en mí. Entonces, anímense.
lo que les pase, anímense, porque yo he vencido al mundo. Yo soy su claro ejemplo en primera persona. Amén, pastor. Gracias. Sí. Atanasio y después Elis. Sí, pastor, lo que pasa es que me asalta una duda. Cuando Jesús, respecto a hacer el bien, yo sé que la palabra de Dios dice que debemos hacer el bien, pero nos concierne como discípulos del Señor discernir también a quién yo le voy a hacer el bien, porque no a todas las personas les puedo hacer el bien. Me refiero con esto que yo voy en la calle y veo una persona que está mendigando. ¿Es correcto yo darle a esa persona dinero? Hago la pregunta. Para mí yo no estoy haciendo un bien si le doy dinero a esa persona que está mendigando, porque la misma palabra dice que no trabaje, que no coma. Entonces, yo debo ayudar a esa persona que salga de ese estado de mendicidad que está, más no dándole, porque entonces él nunca va a dejar de ser mendigo. Si yo tengo un amigo que le gusta gastar su plata en mujeres en trago, y es mi vecino un ejemplo, y al otro día después que se le pasa su borrachera, viene donde mí que le preste para comprar para su mercado, ¿le debo ayudar o le debo acceder prestándole? Yo diría que si le presto, le estoy alcahueteando su sinvergüencería, que siga haciendo lo mismo y que no lleve, que no provea para su misma casa. Entonces también como cristianos tenemos que tener los ojos abiertos y saber que no debemos hacer el bien en ese tipo de circunstancias. Esa es mi duda, pastor. Sí, sí, es difícil a veces, pues cuando estamos en situaciones, pensar cuál es el bien en esta situación, porque puede ser diferente, depende de la situación, pero también por eso es muy importante el hábito de escuchar a Jesús y pues sí, estar en la palabra para que sí, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Muy bien, Elis, adelante. Pastor, mi aporte es el siguiente, con respecto al primer versículo, cuando dice que enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, nos deja a nosotros de presente que el discípulo ya se ha identificado en la fe con Cristo, en todo. Y le escucha, pero también le obedece. No va a hacer su propia voluntad ni va a hacer las cosas a su manera, sino tiene en cuenta primero el deseo de Dios, cuál es de que las almas se conviertan, que las almas hallen ese descanso, esa paz que solo deja la presencia de Dios en nuestras vidas cuando le conocemos. Que aquel que está pasando un momento difícil, en la situación tenga un cambio. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce al Señor, estamos recibiendo una bendición tan grande que incluye sanidad después de salvación y una cantidad de bendiciones, pero eso no quiere decir que cualquiera va a ser discípulo. ¿Por qué? Porque el que no lo conoce, el que no hace su voluntad, el que no lo escucha, no se puede identificar de acuerdo a su plan, porque nosotros hemos sido llamados de acuerdo con el propósito de Dios, no de grupo de personas, no de X personas, sino de Dios. Y sabiendo también que de antemano Él nos está dando el aviso de que vamos a tener que enfrentar muchas dificultades, aflicciones. Vemos en los 12 apóstoles que ellos pasaron dificultades, hasta algunos murieron por la causa del Señor, pero nos está motivando a que sigamos haciendo la obra, sigamos cumpliendo con el propósito de Dios, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura para que el mensaje de esperanza sea extendido y las almas no se pierdan. Porque ya Él venció, nosotros somos también más que vencedores para hacer ese trabajo. Muchas gracias. Gracias, Elis.
Y el último comentario, Juan Gonzalo. ¿Tiene algo para agregar? Sí, pastor. Ese es con relación a la pregunta que hizo el hermanito anterior sobre la ayuda. Dice que, pues aquí retomo el tema de las enseñanzas de Jesús, donde si recordamos la vida de Jesús, él ayudaba a la gente que se le acercaba y le pedía ayuda. Así debemos ser. Alguien que se te acerque y te pide ayuda, dásela. Pero si no te pide la ayuda, o sea, pues mantente al margen, porque Jesús en su andar se le acercaba a la gente y le pedía ayuda y le clamaba sanación, y él lo hacía. Esas es las enseñanzas que nos dejó el maestro. Y pues andar ofreciendo cuando no te lo piden, pues sí, pues es cuestión de criterios, ¿no? De convicción de cada uno. Pero eso es con relación a la pregunta que hizo el hermanito. Hay veces que uno se siente confuso, maestro, profesor. Hay veces que uno se siente confuso, pero yo quiero aportar un granito de arena con relación a esto, pastor, de manera muy respetuosa. Okay. Gracias, Juan. A sus órdenes. Muy bien. Isidro, ¿tiene algo rápido para nosotros? Está en mudo su micrófono. No sé si está hablando o no. No se escucha. Ok. Entonces, vamos a continuar. Entonces, sí, esto es el base que tenemos como discípulos, que sí, Dios nos llamó, estamos en Cristo por la palabra y el bautismo y tenemos estas promesas porque somos gente común y Dios tiene cosas extraordinarias que, pues, que estamos haciendo en nuestras vidas por medio de Él y su trabajo en nosotros. Entonces, después de esto, en la clase hablábamos sobre 5 hábitos. ¿Quién puede compartir los 5 hábitos de un discípulo? Adelante, Juan Gonzalo. Sí, pastor. El primero es hacer el bien. El segundo es tener los ojos abiertos. El tercero sería hablar con la gente. El cuarto es orar con y por otros. Y el quinto es escuchar a Jesús. Muy bien, sí. Estos son los hábitos de un discípulo de Jesús. Y lo más importante es, tenemos que escuchar a Jesús. Y después los otros hábitos fluyen de este hábito. Y pues tenemos un momento. Si alguien quiere comentar, me gustaría un comentario en cada uno de estos hábitos. Juan Guarda, adelante. Sí, profesor. Estamos terminando esta clase y desde el principio todos estos hábitos nunca, yo lo reconozco, nunca lo había aprendido en esa forma. Y todo respaldado con textos bíblicos, que de verdad nos deja al final de todo esto una gran lección. Ser ordenado. Lo último que usted nos dijo recién era que lo más importante era escuchar a Jesús. Y los otros hábitos fluían de sobremanera, solos. Así que he aprendido mucho en esta clase. Es corto el tiempo que estamos, en 1 hora lo hacemos súper rápido, pero lo bueno es que podemos seguir tocando los temas en el día, porque están los textos ahí, está el audio ahí, podemos verlo de nuevo.
y eso nos bendice grandemente. Y bueno, hacer el bien es una bendición, lo que hemos aprendido ahora, tener los ojos abiertos, estar atentos a la necesidad de las personas, hablar con la gente, que de repente somos egoístas, también no hablamos mucho con la gente, somos muy egoístas o egocéntricos en lo que sabemos de las cosas espirituales, sabiendo que Jesús o todo alcanza para todo, llorar por otros, oramos solamente cuando nos pide que oremos, y escuchar a Jesús a través de su palabra, que a través de una oración, a través de una búsqueda, que de verdad nos bendice grandemente. Ese es mi comentario, profesor. Gracias. Gracias, Juan. Adelante, Juan Gonzalo. Sí, pastor. Ok, bien. En el primer concepto de hacer el bien, yo creo que el hacer el bien está en de quien te lo pida. Es decir, hay veces que tú vas caminando por la calle y alguien te pide ayuda, dásela, pero la ayuda es, desde mi punto de vista, es condicionada. Es decir, si algún borrachito o algún drogadicto se te acerca y te pide una moneda, no. Sí, sí es posible hasta ahí hablar con él, es decir, hablar con la gente, hablar con él y decirle, no, porque Dios no mora en templos contaminados. Entonces no te puedo ayudar así. En los ojos abiertos, esa sería un área de oportunidad para hablar de Jesús, para hablar de la palabra y en orar con y por otras personas. Bueno, como en el caso que hizo usted ahorita de hacerme el favor de orar por mi esposa, cuando uno se entere que hay alguien que está pasando por una situación emocionalmente en crisis, pues vamos a orar, vamos a orar. Es más, no nada más en una cosa de esas, sino para salir, para trasladarse de un lugar a otro, para conseguir un trabajo, para muchas cosas siempre hay que tener la oración en presente. Y escuchar a Jesús, pues hay que leer las escrituras. Esa es la vida de Jesús, ahí están sus enseñanzas, ahí está su vida, hay que leerla. Gracias, Juan. A sus órdenes, pastor. Muy bien, vamos a continuar entonces. Muchas gracias. Sí, vamos a revisar, pues tengo esta diapositiva para revisar las preguntas publicadas en el grupo de WhatsApp. Esto es parte de la tarea. Tengo una pregunta aquí del grupo de WhatsApp y algunos de ustedes ya han comentado en esta pregunta, pero quiero compartir algunos pasajes de la Biblia también. Entonces, esto es la pregunta. Sí, bueno, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios nos enseña todas las cosas. ¿Cómo puedo estar segura de que ese lugar de enseñanza en la iglesia realmente es mi lugar? Y la otra parte de esta pregunta es, pues, dado que en un trabajo al comenzar, lo primero que te piden es experiencia, entonces en el discipulado, sin experiencia, lanzándonos así a la enseñanza, ¿cómo saber que hago lo correcto? Esa es mi pregunta. Ok, entonces, para la primera parte, quiero compartir Hechos 17, porque podemos saber que una enseñanza es buena para nosotros si es en las escrituras. Entonces, si una persona está enseñando con la Biblia, podemos ver en la Biblia si es correcto o no. Entonces, en Hechos 17 hay una sección comenzando con el versículo 10, es
los que están en Berea. Entonces dice aquí, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. ¿Y por qué? Porque de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces, por eso es tan importante escuchar a Jesús. Entonces, sí, cuando estamos aprendiendo, lo más importante es verificar que es algo de la Biblia y no es algo solo de la boca de un ser humano. Entonces, ¿Puedo decir algo, pastor? sí, Laris, adelante. Mira lo que le voy a decir. Todo depende de la presencia del Espíritu Santo y la fe que tú tengas. Siempre hay una primera vez, pero tú haces tu esfuerzo. Pero de nada te vale hacer el esfuerzo si el Espíritu Santo no está en tu presencia. Tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Tú la vas a hacer por primera vez. Pídele a Dios que te dé sabiduría y entendimiento. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y se va a derramar sobre ti, y tú haces tu esfuerzo y Dios abre camino donde no hay. Abre camino, como abrió el mar rojo, así abre camino, te va a abrir tu mente y tú te vas a dar cuenta que las iglesias todas somos bíblicas, la mayoría. Entonces tú buscas un versículo y con ese versículo tú comienzas a dar las orientaciones a la persona. Si es acerca de Jesús, búscate el libro de Juan, ahí habla de Jesús y tú vas explicándole a la persona que si está interesado en Jesús, que si le gustaría saber las cosas que Jesús hizo. Un ejemplo estoy diciendo, y nadie, es lo mismo que tú, una persona ocupe la presidencia de la República, nunca ha sido presidente, pero Dios le da la sabiduría y él va a investigar y las Sagradas Escrituras está todo, la misma Biblia te va explicando. Gracias, Laris. Sí, entonces, sí, el Espíritu Santo va a hacer su obra por medio de la palabra. Entonces tenemos que sí, escuchar a Jesús en la palabra. Y también la otra parte, pues podemos recordar que no hay nada en nosotros que llama la atención a Dios, y Dios nos eligió, ¿cierto? Gente común, gente común, cosas extraordinarias. Entonces, sí, somos gente común, ¿cierto? Pero Dios nos usa para cosas extraordinarias. Y podemos recordar también en 2 Timoteo 3:15, que dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, sí, Amén. nuestro Dios está en su palabra, obviamente, y cuando estamos aprendiendo la palabra, pues ahí está todo, toda la
sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Ok, Pastor, ya para terminar, profe, mire, yo le voy a decir algo. Todo ha estado claro. Las enseñanzas se han discutido como han tenido que discutirse. Es decir, que esto que hemos estudiado ha sido de gran bendición y ha sido muy eficiente, muy excelente, de una manera muy profesional. Y la presencia del Espíritu Santo, sobre todo sobre mí, me ha impactado y me ha dado más sabiduría y mucho entendimiento, porque en todo lo que usted ha explicado, estoy a un 100%. Y muchas gracias. Gracias, Laris. Sí, gracias por este comentario. Ahora vamos a revisar el proyecto final y después terminamos con una pequeña historia de la Biblia para terminar la clase de hoy. Entonces, el proyecto final es leer el libro de Marcos 8 días. En 8 días, cada día leerá 2 capítulos y comentará su lectura en el grupo. El propósito de este proyecto es fomentar el hábito de escuchar a Jesús y el grupo será un lugar para alentarse mutuamente. Empezamos mañana con Marcos 1 y 2 y aquellos que realicen fielmente la tarea con su grupo habrán aprobado la clase. Entonces, Pastor, esto es... una Sí, pregunta. después de la próxima diapositiva, por favor, Laris, porque hay más información aquí. Entonces, ustedes cada día van a hacer 3 cosas. Primero, leer 2 capítulos de Marcos cada día. Mañana es capítulo 1 y 2 y el miércoles es 3 y 4 y los siguientes días también 2 capítulos. Esto es una cosa cada día, leer 2 capítulos. La segunda cosa es compartir un comentario o observación de la lectura en su grupo pequeño de WhatsApp. Voy a crear los grupos hoy y ustedes van a comentar en sus grupos pequeños cada día. Entonces, una cosa cada día es leer 2 capítulos y comentar en su grupo pequeño cada día. Especialmente comentarios relacionados a los hábitos de un discípulo. Vamos a enfocarnos en los hábitos de un discípulo. Pero esto es 2 cosas. Y la tercera cosa es completar la encuesta cada día, diciendo que ha leído la lectura del día. Entonces, estas 3 cosas, voy a compartir una encuesta cada día en el grupo principal de WhatsApp y ustedes van a decir sí o no a la pregunta. Si ha leído la lectura del día o no. ¿Ok? ¿Preguntas sobre el proyecto final? Gladys, yo lo que quiero saber, pastor, si va a haber un WhatsApp disponible y en ese WhatsApp nosotros nos vamos a reunir para leer los 2 capítulos y que digan la hora, si a las 10, y que si ese WhatsApp va a estar disponible en nuestro WhatsApp. Ese WhatsApp de grupo, Sí. de estudio de grupo. Y la hora, entonces, ¿cuál va a ser el horario? Sí, Laris, cada persona va a leer en su propio horario. Entonces, ustedes pueden leer en la mañana, durante el almuerzo, en la noche, en cualquier momento del día pueden leer. Entonces, no vamos a tener reuniones en vivos o en un Mire, yo la sala leo en de mi Zoom. casa. Entonces, el resumen que yo voy a hacer, va a haber un WhatsApp donde yo pueda comentar y enviar mi resumen. Sí. Sí, entonces mañana
usted va a leer 2 capítulos, compartir Sí. algo en su grupo de WhatsApp y comentar en la encuesta que sí, ha leído los 2 capítulos. En el WhatsApp general, ¿qué Sí. hay? ¿Que usted tiene? No, hermana Pues- Lai, en el WhatsApp que el pastor va a crear, el pastor nos va a dividir por grupos. Entonces usted en ese grupo comparte, si leyó, comparte y hace una pregunta y también realiza la encuesta. Esa es la tarea, hermana Lai, tranquila. Sí, pero que si va a haber un grupo de WhatsApp para Sí, el eso. pastor lo crea, el pastor crea, la mete en un grupo y usted en ese grupo comparte. Tranquila, hermana, que le llega la Entonces que me invitación. diga, entonces, que me diga. Sí, tranquila, Sí. que le Porque llega la ustedes saben que yo invitación. no sé mucho, la preocupación muy mía es que yo no sé mucho de tecnología. Ok. Que si va a crear un Sí, grupo para discusión y uno lo va a ver. y también, Ladis, puedo confirmar con usted cuando he creado los grupos que sí está en un grupo y todo está bien. Puedo hablar con usted sobre esto. Omaira, Porque, oiga, profe, los grupos debían estar formados hoy para ya uno saber, porque después uno no va a sí, tener mucha facilidad de verlo a usted. sí, voy a crearlos hoy. Omaira, creo que no. No podemos escuchar, lo siento, Omaira. Ok, ¿hay otra pregunta sobre el proyecto final o no? Muy bien, entonces terminamos con esta historia de Lucas, capítulo 19, la historia de Zaqueo. Sara, ¿una pregunta o comentario o algo? Sí, pastor, la pregunta es, en 8 días vamos a leer el libro de Marcos. Hasta en esa fecha se termina el proyecto. Sí, Para esa fecha lo entregamos. esto es todo el proyecto es leer. Entonces, si ustedes están completando los comentarios, pues están comentando en sus grupos y diciendo que si ha leído los capítulos, voy Ya. a notar todo esto y usted va a, sí, terminar el proyecto final. O sea que en el grupo vamos a ir comentando lo que vamos leyendo en Sí, el grupo que estamos. sí. Y ahí ya nos va a ir usted calificando o hasta el final va a ver todo eso. Sí, no voy a calificar los comentarios, pero sí voy a ver que ustedes están comentando en sus grupos. Sí, Ya, está bien. Gracias, pastor. gracias. Ok, entonces esto es, pues puedo tener un voluntario que puede leer esta historia de Zaqueo. Ladis, Adelante, Laris. Lucas 19. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura, pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Continúa, por favor, Laris. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían:
que Jesús había entrado en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo: Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudados. Y una más. Jesús les dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque es el Hijo del Hombre. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, entonces esto es un buen resumen de nuestro curso. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar a Lo que se había nosotros, perdido. ¿cierto? Y a salvar a nosotros, porque éramos pecadores, enemigos de Dios, pero Jesús nos llamó y por eso somos sus discípulos y podemos compartir la palabra como Jesús compartió la palabra en su vida. También nosotros tenemos el privilegio de hacer lo mismo en nuestras vidas. Y sí, y esto es lo que hacemos cada día como discípulos de Jesús. Primero, escuchar a Jesús y después fluyen los otros hábitos de un discípulo de Jesús. Entonces, esto es todo para la clase de hoy. Pues ha sido un placer ser su profesor durante este curso. Todavía estamos comunicándonos, pero esta es la última vez que estamos juntos en vivo. Entonces, les agradezco por su participación, por sus preguntas, por su trabajo en las tareas y todo. Y muchas gracias. Ha sido ¿En qué un grupo usted me placer. va a ubicar? ¿En qué grupo? En el grupo de WhatsApp. ¿En qué grupo, por favor? Sí, Bendiciones, pastor. voy a Gracias. crearlos todavía, Bendiciones. Laris. Entonces puedo Bendiciones, hablar pastor. Sí, nos con usted. vemos. Sí, Pastor, una bendición, gracias. también voy a terminar, lo siento, con la bendición, ¿ok? Amén. Amén. Entonces, la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Amén. Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchas gracias. Amén. A todos un abrazo. Lo Y amo en el amor de gracias a Cristo. ustedes, sí. Muchas gracias. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga y le dé sabiduría cada día. Dios le bendiga, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Igualmente. Bendiciones, pastor. Muchas gracias por ese tiempo y por todas las enseñanzas. Dios lo guarde. Gracias, Ruth María. Gracias.